sublime gracia del Señor. Buenas noches, Dios les bendiga. Continuamos con nuestra serie de enseñanzas sobre el dispensacionalismo. Estamos en el segundo pilar fundamental del dispensacionalismo, que es una dicotomía entre Israel y la Iglesia, basados en un texto como Efesios capítulo 2, versículos 11 en adelante, hasta el 22. Y hemos llegado al versículo 19, donde se nos dice que somos miembros de la familia de Dios, conciudadanos de los santos. La semana pasada explicábamos cómo nosotros, siendo gentiles, ahora somos el Israel de Dios, ¿sí? No tengo que repetirlo, ahí quedó grabado, ¿sí? Si alguien quiere de pronto retomar la enseñanza, lo puede hacer a través, por eso es que se graba, para que de pronto, si debido a los temas que no son fáciles, por lo complejo que son, no por complicados, sino por lo complejo, es decir, tienen muchos elementos, y tal vez no lo pueda asimilar presencialmente, pues en casa escuche los audios y a través de la repetición y mediante el Espíritu Santo pueda tener una comprensión mayor de este tema. Hoy vamos a hablar del versículo 20, tengo allí algunos textos que no se alcanzaron a ver, donde se nos dice que la tierra prometida solo era una figura del mundo que Dios le prometió a Abraham, ¿sí? Porque Pablo dice en Romanos que Abraham iba a ser heredero del mundo, Romanos capítulo 4, si quieren los anotan, creo que no es tan necesario profundizar en ello, sí, sería llover sobre mojado, porque eso fue lo que dimos a entender en la clase pasada. Hoy vamos a hablar de el versículo 20, Efesios capítulo 2, versículo 20, si me acompañan por favor. Efesios 2, capítulo 20. Entonces Pablo da su discurso sobre el hecho de que no hay diferencia o no hay una dicotomía, perdón, entre el Israel nacional y la iglesia. No hay una separación, sino que hay una unidad orgánica, en el sentido de que el Israel del nuevo pacto, el Israel de Dios, surge del Israel del antiguo pacto. Y que en el momento en que Cristo viene, esa dicotomía, esa separación que habían procurado los mismos judíos, por su dureza de corazón, por su mal entendimiento de la ley y de los propósitos de Dios, esa división que había en el mundo entre gentiles y judíos, acababa por la obra de Jesucristo, y como de los dos pueblos Dios hizo uno solo, que ahora es la iglesia, el Israel de Dios, la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, ¿sí? Tiene muchas formas de mencionarse la iglesia a lo largo de la escritura, acabo de mencionar solamente algunas. Y en el versículo 19 se nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y vamos al versículo 20, y pareciera que Pablo cambia abruptamente de tema, porque estamos hablando de una familia, de una ciudadanía, de una nación, y ahora se pone a hablar de casas. Parece un cambio brusco, pero no es un cambio brusco, porque la palabra familia del versículo 19 es la palabra griega oikos, que también significa casa. Entonces aquí Pablo está utilizando el doble sentido, no el doble sentido que utilizan las personas hoy, ¿no? Que utilizan una palabra y quieren hablar de algo grosero, no. Aquí hay un doble sentido, porque esa palabra familia es la que le va a ayudar a Pablo a hacer la transición, a pasar de familia, de una nación, del Israel nacional, de una nación como lo que es una nación espiritual, lo que es la iglesia, a una edificación. Es la transición. Familia, allí otra vez fueron
valga la redundancia, los traductores por familia, pero también significa casa, casa. Y por eso el versículo 20 inicia con la palabra edificados. Edificados. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Quiénes son edificados sobre el fundamento de los apóstoles? ¿Los gentiles? No. Recordemos que el discurso de Pablo es que hay un solo pueblo, hay un nuevo hombre, hay un solo cuerpo, que es la iglesia, compuesta por judíos y gentiles. Versículo 19, les repito. Versículo 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, los unos y los otros. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. La familia de Dios no solamente son los gentiles, son los judíos creyentes y los gentiles creyentes. Y dice que este pueblo heterogéneo, diverso, es edificado. Esta casa, por eso la palabra tiene un doble sentido, familia. Las familias no se edifican, pero las casas sí. Esta casa está siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces Pablo pasa de utilizar una metáfora familiar a utilizar una metáfora arquitectónica para hablarnos del templo de Dios. Del templo de Dios. Y me voy a adelantar un poquitín. Pablo acá está utilizando el tema del templo de Dios para aplicarlo a la iglesia. Pero ya vamos a abordar un poquito más este asunto. Entonces, nos dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero bueno, la palabra de Dios dice que no hay otro fundamento sino Jesucristo. ¿Por qué el fundamento de los apóstoles y profetas? Bueno, porque Jesús se fue. ¿Sí sabían eso? Que Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos. Y si pudiéramos hablar de algo físico, porque Jesús está a la diestra de Dios, pues si pudiéramos hablar desde el punto de vista físico, Jesús no está acá. Jesús no está aquí, Jesús está sentado a la diestra de Dios. ¿Quién está acá? El Espíritu Santo. Jesús está, Dios está a través de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que es Dios. Por eso decimos, Dios está aquí. El Espíritu Santo es Dios. Pero quien está es el Espíritu Santo. Jesús está sentado a la diestra de Dios. El Hijo está sentado a la diestra de Dios. Y entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué nos dejó Jesús cuando se fue? Bueno, Jesús comisionó a unas personas para que fuesen sus representantes aquí en la tierra, para que fuesen sus apóstoles. ¿Sí recuerdan? Apóstol significa enviado. Él envió, de hecho Jesús es un apóstol. Jesús es el apóstol del Padre, porque el Padre le envió a él. Y Jesús envió a 12 hombres que él escogió. Bueno, Judas se suicidó porque era hijo de perdición. Después nombraron a Matías. Y después, como dice Pablo, como a un abortivo, Dios lo llamó a él. Pablo, el apóstol a los gentiles. Juan capítulo 14, por favor. Allí están los textos si los quieren anotar. Juan capítulo 14, versículos 25 al 26. Hermano, ¿esto qué tiene que ver con la dicotomía entre Israel y la iglesia? Bueno, porque Pablo nos va a enseñar que el templo de Dios hoy en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, no es un templo físico ubicado en Jerusalén. De hecho, ese templo fue derribado en el año 70 después de Cristo por Tito, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano.
Y nunca más se volvió a edificar, y llevamos 2000 años y el templo no se ha levantado, aunque los dispensacionalistas y los judaizantes y los sionistas tienen esperanza de que se vuelva a levantar. No se va a levantar por las razones que vamos a dar a continuación. Juan capítulo 14, versículos 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién le iba a enseñar a los apóstoles una vez Jesús partiera de este mundo? Porque Jesús moriría, resucitaría y ascendería a los cielos. Ahora, ¿quién iba a estar con los apóstoles? ¿Quién les iba a enseñar todas las cosas? ¿Y quién les iba a recordar cada palabra que Jesús les había dicho? El Espíritu Santo. Tengamos eso ahí en mente. Juan 16, del 12 al 14. Juan 16, del 12 al 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando, mire, Jesús está diciendo, yo tengo muchas cosas que decirles, pero este no es el momento, no estáis capacitados para llevar estas cosas, para entenderlas, para comprenderlas, no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, una vez Jesús parte de este mundo, ahí se sienta a la diestra de Dios como el Dios hombre, en su estado de exaltación, envía al Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo es el representante de Dios en la tierra para enseñarle a los apóstoles todas las cosas, guiarlos a toda la verdad, tomar de lo que Jesús, el conocimiento de Jesús, y dárselo a los discípulos. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo le enseña a los apóstoles todo lo que Jesús tenía por enseñarles, pero no se los enseñó porque aún no estaban preparados para ello. Era necesario que viniera el Espíritu Santo y los capacitara para recibir toda la revelación de Dios. Juan 20, 21. Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús es el apóstol del Padre y Él nombró sus apóstoles, y de la misma manera que el Padre envió a Jesús, ahora Él envía a los apóstoles. De manera que los apóstoles del primer siglo, que estuvieron con Jesús, que conocieron a Jesús, que fueron testigos de la resurrección, que hicieron milagros y señales, eran los representantes de Jesús en la tierra. Todo lo que ellos decían era palabra de Dios. Por eso Pablo nos dice que la casa de Dios o la familia de Dios, pero otra forma de presentarlo es: la casa de Dios es edificada sobre el fundamento de los apóstoles, porque el Cristo es el fundamento, por ende sus enviados, sus apóstoles, también son el fundamento. Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y perseveraban la iglesia del primer siglo, aquí está hablando de los primeros 3000
convertidos en el discurso de Pedro, una vez vino el Espíritu Santo en Pentecostés, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué perseveraba la iglesia? En la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban allí, continuamente caminaban allí, se esforzaban en la doctrina de los apóstoles, en lo que los apóstoles les enseñaban. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Segunda a los Tesalonicenses 3:6. Hablando Pablo a la iglesia en Tesalónica, dice, pero os ordenamos, hermanos. Bueno, ¿y con qué autoridad Pablo da órdenes? ¿Con qué autoridad Pablo pone pastores, ordena pastores, funda iglesias? Con la autoridad de Cristo. Por eso él siempre se presentaba, Pablo, apóstol de Jesucristo, o Pablo, siervo de Jesucristo. Y de hecho en alguna ocasión Pablo dice, apóstol no por hombres, no, apóstol de Jesucristo, porque Cristo fue el que lo comisionó, era la autoridad de Jesucristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, de los apóstoles. Es decir, el que no ande según lo que nosotros les hemos enseñado, tiene que ser hecho a un lado y ustedes tienen que apartarse de esa persona. ¿Por qué? Porque aquí Pablo podría haber dicho, no según la enseñanza de Jesucristo. Pero es que, vuelvo y les digo, Jesús se fue para el cielo. Lo que Jesús enseñó está en los 4 evangelios. ¿Sí? Pero el resto del Nuevo Testamento lo escribieron los apóstoles por revelación divina. Ellos escribieron lo que Jesús quería enseñarles a ellos y enseñarnos a nosotros. Por eso es la enseñanza de los apóstoles. El que no anda conforme a la enseñanza de los apóstoles, pues tiene que ser señalado y la iglesia tiene que apartarse de esa persona, es lo que está diciendo Pablo. Es más, no andar según la enseñanza de los apóstoles es equivalente a andar desordenadamente, lo que nos dice el texto, ¿sí? A estar en pecado, a estar en desobediencia. Entonces, ¿por qué los apóstoles y profetas son el fundamento? Bueno, en resumen, porque fueron comisionados por Cristo para traer la revelación de Dios del Nuevo Testamento, para traer la revelación de Dios a la iglesia, para explicarnos el Antiguo Testamento. Imagínense que nosotros tuviéramos solamente hasta Malaquías, o los 4 evangelios solamente. Tuviéramos solamente los 4 evangelios, no sería suficiente. Haría falta algo. ¿Quién nos explicaría la resurrección, la segunda venida de Cristo? ¿Quién nos explicaría el nuevo pacto? Un nuevo pacto hecho sobre mejores promesas, un nuevo mediador, un mejor sacerdocio, mejor que el antiguo. ¿Quién nos explicaría esas cosas? Todo eso nos lo enseñó ¿quién? Los apóstoles, por revelación divina. No fue porque ellos se lo inventaron. Dios sopló, exhaló en ellos, es lo que significa inspirar. Dios exhaló su palabra en el corazón de estos hombres a través del Espíritu Santo y ellos escribieron lo que Dios quiso que escribieran. Literalmente es como si la palabra da la impresión de hablar al oído. Hablar al oído. Continuemos. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Allí mismo la carta a los Efesios, 2 capítulos más adelante, Efesios 4, 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo. Igual que en el texto que nos compete en este momento, nos está hablando de cómo los creyentes del nuevo pacto, la iglesia, judíos y gentiles, son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y en el capítulo 4 nos dice que Él constituyó dones hombre para la edificación del cuerpo de Cristo. Los profetas de los que habla allí no son los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Entre varias razones hay una, porque primero menciona a los apóstoles. Y ordinalmente primero fueron los profetas del Antiguo Testamento. Entonces el hecho de que él ponga primero a los apóstoles y luego a los profetas, y en el capítulo 4 mencione apóstoles y profetas como siendo constituidos por Dios en la iglesia, pues nos da a entender que está hablando de los profetas del nuevo pacto. El don profético del nuevo pacto, ¿sí? El hablar en nombre de Dios, cosa que hicieron los apóstoles. Ahora bien, Efesios capítulo 2 nos dice también, allí el versículo 20, que los apóstoles y profetas son el fundamento, pero la piedra principal, la piedra angular es Jesucristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Y qué es una piedra angular? Bueno, una piedra angular era la primera piedra que se ponía en una esquina de una edificación, que era ya la que marcaba la pauta de cómo tenían que ir organizadas las demás piedras. Una piedra grande que se colocaba en la esquina, ¿sí? La primera piedra, y conforme a ella se iban a poner todas las demás piedras. Ella era la que determinaba la forma de la edificación, y todas las demás piedras tenían que conformarse a ella. También la piedra angular es una piedra que, porque hay varias clases de piedra angular. La piedra angular era aquella piedra que servía como cuña en aquellas edificaciones que tenían arcos. Entonces, se ponían todas las piedras y finalmente se colocaba esa piedra, y esa piedra era la que le daba estabilidad, no solo al arco, sino a todo el muro. De manera que si yo quitaba esa piedra, pues el muro, el arco y por lo tanto el muro perdía estabilidad y se podía venir abajo. Era una piedra que también servía como una cuña para darle firmeza y sostén al muro y por tanto al edificio. Entonces es una piedra, pero no es como las demás, no es una piedra cualquiera. Por eso dice la principal piedra del ángulo. Es la piedra que le da forma a la edificación, es la piedra que sostiene la edificación, es la primera piedra que se coloca, la más importante. Y Pablo nos dice que esa piedra es Jesucristo. Isaías 28:16. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Entiéndase Sión, la iglesia, el pueblo de Dios. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Mire cómo desde el Antiguo Testamento ya el Señor nos decía que Jesucristo era la piedra angular sobre la cual se edificaría la iglesia. Ahora, ¿cómo interpreta un dispensacionalista esto si él tiene que interpretar, si es fiel a su filosofía, literalmente? Sión es Jerusalén y una piedra es una piedra. Si el dispensacionalista dice, la piedra es Jesucristo, no, porque la piedra es una piedra. Tienes que ser honesto con lo que profesa. Si yo soy dispensacionalista, yo tengo que decir que una piedra es una piedra. Una piedra no puede ser Jesucristo, porque tengo que interpretar literal. Ah, no, la piedra es Jesucristo. Entonces no estás interpretando literalmente, estás teniendo un doblez, ¿sí?
interpretando convenientemente la escritura, ¿sí? Cuando te conviene literal, literal, pero cuando no, entonces la interpretas alegóricamente. No, la interpretación que el Nuevo Testamento le da es que esa piedra es Jesús. Y lo acabamos de leer en Efesios 2. Mateo 21, 42. Miren cómo interpreta Jesús el Antiguo Testamento también. Esta profecía de Isaías. Jesús hablando con sus adversarios. Jesús les dijo, Mateo 21, 42. ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, que por cierto también aparece en el libro de los Salmos. ¿Ustedes nunca leyeron? Escribas, que ustedes son los que transcriben los escritos sagrados, ustedes son los que hacen los apógrafos. El apógrafo es la copia, el original es el autógrafo. El autógrafo es el original, el apógrafo es la copia. Entonces, cuando uno dice deme un autógrafo es porque el hombre lo va a escribir, es original. Ahora, si yo le saco una copia, ya no es un autógrafo, es un apógrafo, es una copia. Ellos eran los copistas, los que tenían la ley de primera mano, los que conocían letra por letra, palabra por palabra los escritos sagrados. Y Jesús le dice, ¿ustedes nunca leyeron? ¿No se han dado cuenta que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra angular sobre la cual descansa toda la edificación? Y esa piedra es Jesús. Hechos 4:11. Hechos 4:11. ¿Cómo interpreta el Nuevo Testamento el Antiguo? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra angular. Jesús es la piedra fundamental, también se llama. Sin esa piedra no hay edificación. Esa es la piedra que nos dice cómo tienen que ser todas las demás piedras. Y pues esto no es una predicación, pero esto nos enseña que todos debemos conformarnos a la imagen de Jesucristo, al carácter de Jesucristo, porque Pedro en su primera carta dice que nosotros somos piedras vivas. Él es la piedra angular. Los apóstoles y la doctrina que reciben de Dios son el fundamento. Y nosotros somos de ahí para arriba los ladrillitos del edificio. Y tenemos que mirar a la piedra angular. El arquitecto, el maestro constructor pone las demás piedras en función de la piedra angular. Ella es la que, como dice coloquialmente, la que manda la parada, ¿sí? Las demás piedritas tienen que bailar al son de la piedra angular. Es la referencia de la edificación. Pasamos al versículo 21. Dice, en quien, o sea, en Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Sí? Que ya empieza a tomar forma lo que Pablo nos está diciendo y ya empieza a introducirnos en el tema del templo. Los israelitas tenían un templo físico que era el tesoro más valioso para los judíos, especialmente para los saduceos. Para los fariseos lo más importante era la ley de Dios. Para los saduceos, que era una secta del judaísmo, lo más importante era el templo. Era lo máximo. Esta era la secta, prácticamente la secta gobernante, y por eso ellos pudieron hacer negocios en el templo.
Utilizaron el templo para hacer transacciones comerciales, pues en beneficio, ¿no?, propio, para lucrarse. Entonces eran mayoritariamente los saduceos. El templo era el centro religioso y político de Israel. Era la morada de Dios, donde habitaba, se supone, habitaría Dios. Pero Pablo nos está aquí diciendo otra cosa. Dice, en quien todo el edificio, en Jesucristo, bien coordinado, va creciendo. Pero los edificios no crecen, ¿sí o no? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea que además de Cristo darle estabilidad y dirección al edificio, que es la iglesia, es también el principio del crecimiento de este edificio, que es la iglesia. El edificio se levanta, ¿sí?, porque su vida, estamos hablando de un edificio vivo, que crece, su vida fluye de la piedra angular. El centro de todas las escrituras, el tema central, como nos lo está diciendo nuestro hermano Javier, el tema central de toda la escritura se llama Jesucristo. Hermano, pero yo estoy leyendo el libro de Ruth y yo no veo a Jesucristo por ningún lado. El problema lo tengo yo, no el libro de Ruth. Yo tengo que orarle a Dios y pedirle con fervor, muéstrame a Cristo en el libro de Ruth. Y cuando yo veo a Booz, estoy viendo a Cristo porque Él es el Redentor. ¿Cómo Booz va y redime a Ruth? Él es el Redentor. Ahí veo a Cristo. ¿Sí ven? Cómo Dios en su providencia orquesta todas las cosas. Mire, nosotros lo leemos y nos parece bonito, chévere, le ponemos romanticismo, una historia de amor. No, es que no es una historia de amor, hermano. Sí, digamos que de manera secundaria podemos ver una historia de amor, pero es que es la historia de Jesús, porque de Booz viene Obed, de Obed viene Isaí, de Isaí viene David, y David es el padre de Jesús. A Jesús se le llamó el hijo de David. No estamos hablando de padre biológico, sino Jesús es descendiente de David. Cómo Dios en el tiempo de los jueces, porque el libro de Ruth, la vida de Ruth se desarrolla en el tiempo de los jueces, en el peor tiempo donde Israel fue más desobediente y rebelde contra Dios, más podrida, o si no lean los últimos capítulos de Jueces, lo que hizo la nación de Israel. Tomaron a una mujer y la violaron todos los habitantes de las ciudades toda la noche. ¿En qué sociedad se ve eso? Lo hicieron los israelitas. Después hubo una guerra civil, empezaron a matarse entre ellos. Israel contra Benjamín. En ese contexto, Dios preservó a una familia, llamó a una mujer pagana para que se casara con un hombre ya mayor y de allí traer a nuestro Salvador. Un hombre que era hijo de una prostituta, de Rahab la ramera. La historia de Rahab no está ahí por casualidad. Ay, no, es que, ay, tan chévere, Dios salvó a una prostituta. Sí, porque Dios es socialista. Él salva a todos sin importar su clase. No, es que no se trata de eso. Rahab es madre de Jesús. Jesús es descendiente de una prostituta. Rahab se casó con el padre de Booz. Booz era hijo de Rahab la ramera. Y Booz es ancestro de nuestro Salvador Jesucristo. David fue el bisnieto de Booz. Por eso es bueno leer las genealogías.
El tema central del libro de Ruth no es Ruth, es la familia del Mesías, los ancestros del Mesías, la figura del Redentor que apuntaba a nuestro Redentor Jesucristo. Entonces tenemos que ver a Cristo en la Escritura. Yo no lo veo. El problema es tuyo. Tienes que empaparte más de la Biblia, tienes que buscar, tienes que orar, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te muestre a Cristo en las Escrituras. Pero ahí está. El tema central de la Biblia es Jesucristo. Y tenemos que aprender a verlo a lo largo de todas las Escrituras. En cada capítulo, en cada versículo, ver a Jesucristo. Lo que dice nuestro hermano Javier tiene mucha razón. Estamos en el versículo 21. Vamos a primera carta de Pedro, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Acercándoos a Él, piedra viva, acercándonos a Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Él es la piedra angular. Él es la piedra que desecharon los edificadores. Él es el fundamento de la iglesia. Él es lo más importante para la iglesia. Volvamos a Efesios capítulo 2. Se me perdió aquí por el ventilador. Efesios capítulo 2. Estamos en el 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cómo un templo santo? Porque Él es la piedra angular y nosotros somos los ladrillitos de ahí para arriba. Metafóricamente hablando, ¿sí? Pero no somos ladrillos, pero metafóricamente hablando, nosotros somos esos ladrillos que construyen la casa de Dios, porque ahora la casa de Dios no es un templo físico. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente en la que Él habita por su Espíritu Santo. Recordemos que en el antiguo pacto, el lugar santísimo no era primordialmente el lugar para presentar el sacrificio delante de Dios. No, esa no era la función principal. La función principal era que Dios morara allí. Por eso el prototipo del templo, que era el tabernáculo, ¿sí? Tabernáculo significa habitación. Era la habitación de Dios, Dios morando en medio del pueblo en una carpa, después morando en medio del pueblo en una construcción de piedras, y hoy mora en medio de su pueblo. ¿Cómo mora en medio de su pueblo? ¿Sí? Bueno, vamos al versículo 22, Efesios 2:22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Dónde mora Dios según Pablo en Efesios 2:22? ¿Dónde mora Dios? En su casa espiritual. ¿Cuál es la casa espiritual de Dios? La iglesia. Versículo 19. ¿Y de quiénes está compuesta la iglesia? De judíos y gentiles, que son los ciudadanos de ese Israel espiritual, son miembros de la familia de Dios. Hermano, eso suena como sacado de la manga. No, Pablo está aquí en el versículo 22 hablando a un pueblo gentil, la iglesia de Éfeso. Y si nosotros le hacemos una lectura cuidadosa, viendo palabra por palabra, vamos a llegar a la conclusión de que ese templo es la iglesia de Dios conformada por judíos y gentiles. ¿Por qué? En quien vosotros también, ya hasta ahí debería llegar la polémica. En quien vosotros efesios gentiles, que antes no erais pueblo, en vosotros también sois
juntamente edificados. ¿Juntamente con quién? Cuando decimos juntamente, quiere decir que hay alguien más, hay otros. ¿Y quiénes son esos otros? Yo le estoy hablando a los efesios. ¿Quiénes son esos otros? Los israelitas, los judíos, judíos y gentiles son edificados en Cristo para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuál es el templo de Dios hoy en el nuevo pacto? La iglesia. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. La iglesia es ese edificio cuya piedra angular es Jesucristo y los apóstoles son el fundamento y tú y yo somos ladrillos. En ese templo espiritual vive Dios a través de su Espíritu Santo. Hechos capítulo 7 versículos 46 al 50. Allí Esteban, en su primer y último discurso, Hechos 7, 46 al 50. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hechos 17, 24. Pablo predicándole a los griegos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Eso era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, Pablo, predicándole a los gentiles, le dice que el Señor que creó los cielos y la tierra, en concordancia con lo que predicó Esteban, porque Pablo estuvo allí oyendo lo que Esteban predicó, porque si ustedes recuerdan, el testigo directo de la muerte de Esteban fue Pablo. Quienes apedrearon a Esteban pusieron sus ropas a los pies de Pablo. Y Pablo dice, el Señor que creó el universo no habita en templos hechos por manos humanas, porque el templo de Dios del nuevo pacto es la iglesia. Primera a los Corintios 3:16. Y Pablo nos lo dice así, claritico. Primera a los Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ¿ustedes no saben que ustedes son el templo de Dios? Él lo dijo, Jerusalén, el templo que está allá, es el templo de Dios. No, vosotros sois. Entonces, ¿cuántos templos tiene Dios? ¿Un templo para los judíos y un templo para los gentiles? No. Hay una sola casa de Dios. Y en el nuevo pacto, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Como dicen los dispensacionalistas, que al final de los tiempos el Señor va a hacer que los judíos reconstruyan el templo, cuando Pablo dice que en el nuevo pacto Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, que el templo de Dios es la iglesia, que Jesucristo es la piedra angular, que los apóstoles son el fundamento y que cada creyente, sea judío o gentil, está siendo juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. Judíos y gentiles son parte de ese templo, de esa casa viviente que está creciendo cada vez que un incrédulo se arrepiente. No importa si es judío o gentil, ese templo espiritual va creciendo hasta el fin de los tiempos, cuando Cristo venga. No hay dos pueblos, hay uno solo. El pueblo del antiguo pacto adoraba en un templo físico y Dios moraba allí, en el arca del pacto, en el lugar santísimo, custodiado por dos querubines, dos
2 querubines que habían sobre el arca del pacto. Pero el Dios en el nuevo pacto, porque todo eso era tipo y figura de Cristo. Todo eso era tipo y figura de Cristo. Y una vez venido Cristo, ya no hay templo, ya no hay arca del pacto, ya no hay propiciatorio, ya no hay sacerdocio, ya no hay tablas de la ley, porque Dios escribió su ley en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ya no hay circuncisión, porque una vez venido Cristo, todo eso cumplió su propósito. Es como si los apóstoles hubieran dicho, ¡wow! ¡Eureka! De eso se trataba. Eso es lo que significaba todo lo del Antiguo Testamento, el maná, la columna de fuego, la columna de nube, el sacerdote, la vara de Aarón, la roca, las fiestas, todo eso hablaba de Cristo. Israel, el templo, hablaban era de la iglesia, tipo de la iglesia, del Israel espiritual. El templo, un edificio, la iglesia, un edificio. Israel, una nación, la iglesia, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Ahora sí entendemos que Dios no tiene dos pueblos, que Dios siempre ha tenido un solo pueblo, y que hoy tiene un solo pueblo, y que no hay una separación entre Israel y la iglesia, sino que el Israel del antiguo pacto era un tipo, era un precursor del Israel verdadero, que es el Israel del nuevo pacto, que los hijos de Abraham según la carne solamente eran un tipo de los hijos de Abraham por la fe, que la circuncisión del antiguo pacto solamente era un tipo de la circuncisión que haría el Espíritu Santo en nuestros corazones una vez nos arrepentimos. ¿No es maravilloso entender eso? Que nosotros no somos creyentes de segunda categoría, hijos de Dios de segunda categoría, pueblo de Dios de segunda categoría, sino que siempre estuvimos en el programa y en el plan y en el corazón de Dios desde, como dice la palabra, antes de los tiempos de los siglos. Que cuando Dios diseñó su salvación en la eternidad, estaba pensando en ti y en mí, no en los judíos. En ti y en mí estaba pensando, en todo aquel que se arrepiente, sea judío o sea gentil. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de estos estudios podemos ver ese amor eterno que tú has tenido para con tu pueblo, la iglesia, el Israel espiritual, como dice Pablo, el Israel de Dios en Gálatas capítulo 6. Señor, gracias porque podemos ver a lo largo de la Escritura que el tema central es Cristo y su plan de salvación. La Biblia no es un libro, una colección de libros separados que no tienen que ver nada con lo uno con lo otro. No es un libro de anécdotas o de historias. No es un libro de citas célebres e interesantes. No, es el libro de Dios con un único tema: Cristo y su plan de salvación, que se va revelando progresivamente a través de pactos. Esa promesa dada a Adán y a Eva, confirmada a Noé, confirmada a Abraham, se va desarrollando hasta que vino Cristo y cumplió. Él es el cumplimiento. Y se sigue cumpliendo esas promesas porque todos aquellos que creen en Cristo por la fe de Abraham son herederos de la promesa. A tu nombre la gloria, Señor, por habernos llamado para salvación, para ser parte de tu pueblo. En el santo nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Sublime gracia del Señor.